Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Mis pastores también, mis pastoras, les saludo en el nombre del Señor Jesús en este día, esperando que lo que tenemos por delante, este estudio, sea motivo de mucha bendición para ustedes. Agradezco al Señor de poder tener este privilegio, esta oportunidad, esta responsabilidad también de estar nuevamente estudiando la palabra del Señor, ya con un nuevo libro, el libro de Isaías. Tenemos por delante todas estas lecciones donde podemos sacar lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. Que el Señor nos bendiga. Les voy a invitar a hacer esta oración para luego entrar directamente a este tema que el Señor nos tiene en esta oportunidad. La triste realidad del pueblo de Dios en tiempos de Isaías. Ese es el título que tenemos por delante y esperamos que sea un estudio provechoso, edificante para nuestras vidas, para la gloria del Señor. Oramos delante de la presencia del Señor. Dios eterno, Padre misericordioso, te damos gracias, Dios mío, porque nuevamente nos permite poder estar delante de tu presencia, Señor, sabiendo que todas estas cosas, Señor, están en tus manos. Padre, yo te ruego que tú bendigas todo comentario, toda explicación, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender, Señor, esta tu palabra. Pero particularmente, Señor, para no ser un pueblo, Señor, que simplemente de labios te alabemos, te adoremos, sino que lo hagamos con toda nuestra alma, toda nuestra mente y nuestro corazón. Alma, cuerpo y espíritu. Señor, te pedimos ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén. Bien, gracias, amados hermanos. Damos al Señor porque tenemos delante de nosotros esta su palabra, la cual es espíritu, es vida. Ella es la que nos edifica. Y creo que ha sido motivo de bendición, particularmente para mí y espero que para ustedes también. Tenemos este tema del cual vamos a dar lectura inmediatamente. Nuestro expositor bíblico hoy nos presenta ya al final del año. Quedan muy pocos días para terminar este año. Hoy día es viernes 30 de diciembre y tenemos delante de nosotros el inicio de este estudio de la palabra del Señor. El tema que tenemos es triste realidad del pueblo de Dios en tiempo de Isaías, comenzando por el capítulo 1. Y esa es la lectura bíblica que vamos a hacer inmediatamente. Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 20, y le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijo y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjero, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, como enramada en viña, y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeríais el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Hasta allí la lectura de este libro, este primer capítulo del libro de Isaías. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Vamos a hablar de esta triste realidad, esta situación en la cual estaba sumida el pueblo de Dios, y Dios levanta a este hombre, a este varón, Isaías, que como dice el primer versículo y como dice la primera parte o la introducción de este tema del libro de Isaías, era hijo de Amós, que profetizó en tiempo de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Vale decir que estos reyes eran los padres, los hijos que sucedían a sus padres. Entonces, aquí en esta su palabra que tenemos hoy en día, tenemos que en primer lugar hablar un poquito de Isaías, ¿no? No tenemos todo el tiempo para hacer una introducción completa, pero sí algunos comentarios que algunos están acá en la introducción, en la página 63 de nuestro expositor, donde aparece la introducción. Aparte, léala usted, allí aparecen cosas interesantes como la fecha, donde y el tiempo en el cual este profeta fue usado por el Señor. También aparece cómo está dividido este libro. Entonces tenemos que decir que este libro de Isaías es uno de los llamados profetas mayores, como Jeremías, como Ezequiel. Y también tenemos que decir que probablemente vivía en Jerusalén y tenía acceso seguramente a la corte real. Su ministerio comenzó en algún momento del rey Usías, así lo dice el versículo 1, ¿no? Es el primer rey que nombra. De hecho, tuvo una experiencia maravillosa. Cuando murió el rey Usías, pudo ver, ¿no es cierto?, algo tan grande y tan maravilloso, ¿no? También podemos decir que su ministerio duró, lo dice el expositor también, me parece haberlo leído, unos 60 o 70 años, durante el cual Samaria, la capital del reino del norte, había sido tomada en cautividad por los asirios, y que también Judá estaba próxima a ser invadida por Sennacherib, por ahí por el año 700 antes de Cristo. Los años antes de Cristo se cuentan a la inversa como los contamos nosotros después de Cristo, pero 700 años porque más o menos ese fue el ministerio de Isaías. Hay que entender de que entonces todas las profecías, porque Isaías fue uno de los profetas que más habló
acerca de el Mesías. El Mesías fue el que entregó mayor información. Y toda esa referencia, entonces, esa referencia fueron hace 700 años. Entonces, amados hermanos, tenemos que decir que en cuanto a Isaías, que de acuerdo a la tradición, ¿no? La tradición es lo que se conoce, lo que no es bíblico, lo que no está en la escritura. Le llamamos tradición a lo que se ha ido transmitiendo por los escritores seculares o cristianos, pero que no están en el canon sagrado, historiadores también, muchos hombres que escribieron acerca de ciertos personajes. Algunos, como digo, en el siglo II, digamos en el año 200 después de Cristo, según, como digo, la tradición, Isaías fue sacrificado, o mejor dicho, martirizado durante el reinado del rey Manasés. Manasés es el rey hijo de Ezequías, y que Justino Mártir, un cristiano del año 132, 133 después de Cristo, digamos en los primeros siglos, Justino Mártir escribió que Isaías fue aserrado, no decapitado, aserrado. Entonces esos datos los tenemos, como digo, por la tradición. Entonces hay que entender ahora que el propósito de este libro, el propósito del libro de Isaías, era hacerle recordar al pueblo, hacerle recordar al pueblo, a los lectores de este libro, el compromiso, la relación especial que había entre el pueblo de Israel y el Dios Altísimo, el creador del cielo y de la tierra, como miembros ellos de este pacto, del pacto de Abraham, del pacto de Moisés. Isaías los conocía perfectamente y conocía perfectamente, haciendo un enlace con el libro de Deuteronomio que nosotros acabamos de estudiar. De hecho, si usted se da cuenta, el versículo 2 dice: oíd cielo y escucha tu tierra. Entonces, ¿qué está haciendo Isaías? Isaías está haciendo lo mismo que hizo Moisés, ¿no? Puso por testigo en este juicio, en este tribunal, a los cielos, a la tierra, al universo, a todo lo creado. Porque aquí hay una acusación. El libro de Isaías, en una parte, ¿no es cierto?, nosotros encontramos que aquí hay una acusación severa contra el pueblo de Dios. Entonces, este es uno de los propósitos de este libro, ¿ya? Él estaba consciente realmente del pacto que Dios había hecho con su pueblo, totalmente, y estaba consciente de cuántas veces este pueblo se había apartado, se había alejado, había dejado. Parecía todo lo que profetizó de alguna manera el profeta Moisés. Aquí Isaías lo está viendo con sus propios ojos. Una nación, un pueblo que se había corrompido totalmente, como les llama en alguna de sus partes: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová. Entonces es una acusación. El libro de Isaías, y en estos primeros capítulos, es una acusación hacia el pueblo de Dios. Por lo tanto, él le recordaba a esta generación su vida pecaminosa, y les advirtió, de la misma manera como lo hizo Moisés, acerca de las consecuencias que iba a traer esa desobediencia, ese permanecer prácticamente como alejado y olvidado de Dios. Él estaba consciente, Isaías estaba muy consciente de que realmente Judá estaba destinado al exilio. Isaías es un profeta que profetiza en Jerusalén, en el reino de Judá. Recuerde usted que en algún momento, después de, entendemos que con el rey Saúl, el rey David, luego su hijo Salomón, y después el hijo de Salomón, Roboán, el reino de Israel era un solo reino,
con una sola capital y un solo centro religioso. Pero a contar del reinado de Roboán, el hijo de Salomón, el reino se parte a lo que nosotros llamamos, los estudiosos llaman, o los que conocen la escritura, en el reino del norte, con capital en Samaria, y el reino del sur con capital en Jerusalén. En el reino del sur se compone por las tribus de Judá y de Benjamín, solamente dos tribus. Todas las otras tribus están en el reino del norte, que prontamente fueron llevadas a la cautividad por los asirios. Más tarde, parece que alrededor de 100 años después, Judá también cae bajo la cautividad, pero en este caso por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Esa es la historia, básicamente. Entonces, Isaías también está muy consciente de que Judá en algún momento iba a caer bajo el dominio de los babilonios. Ellos estaban prácticamente allí a las puertas, ¿no? Entonces, el mensaje y el propósito de este libro y el mensaje es destinado prácticamente a dos grupos de personas. Uno, los que vivían actualmente en Jerusalén, en Judá, en el tiempo de Isaías, y lo que hace el profeta es hacerles ver su pecado, hacerles ver su maldad, hacerles ver cómo ellos habían dejado a Dios, como en alguna parte dice, dejaron a esta fuente de agua viva y la cambiaron por cisternas rotas. Le hace ver a esa generación actual, como digo, contemporánea con Isaías, de su pecado y de su maldad. Y la otro grupo de personas son los que en el futuro iban a estar en la cautividad, que vivirían en el exilio. A ellos, ¿no es cierto?, el mensaje es un poco distinto. El mensaje es de consolación y el mensaje es de una futura restauración. Por allí encontramos en algunos capítulos más adelante cuando él le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que no olvide el pacto y la promesa que Dios hace a su pueblo. Pero ciertamente el malo, el impío, el pecador no va a alcanzar de la gracia de Dios. Aquí lo importante es que el pueblo reconozca, se arrepienta y se devuelva de su mal camino. Paraos en los caminos y preguntad por la senda. Entonces, ese es más o menos a grandes rasgos una introducción y un contexto para que podamos entender estas duras palabras, esta dura acusación que el profeta Isaías le hace al pueblo, ¿no? Empezamos, ¿no es cierto?, entonces en el capítulo 1 para hablar acerca de, como dice el primer título, apostasía y religiosidad. Ese es el título, ese es el tema que vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, de acuerdo a este capítulo 1, que es hasta el versículo 20, pero prácticamente hasta el versículo 31, es decir, todo el capítulo 1 es una grave acusación de Dios hacia su pueblo amado. Porque no podemos decir otra cosa, ¿no? Entonces, dice aquí el expositor bíblico, dice, la apostasía es una abominable falta de gratitud hacia Dios. Aquí la apostasía, aquí el profeta Isaías expresa lo siguiente: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. También pone como ejemplo al buey y al asno. Agrega que ellos conocen a su dueño y el pesebre donde se cobijan y alimentan. Sin embargo, Israel no conoce ni entiende quién es su Dios y proveedor. Entonces, como podemos ver, como dice el expositor, en este caso, según la comparación que el profeta usa, en este caso, el animal tiene un mayor conocimiento y es más agradecido que el propio pueblo de Israel. Es fuerte, ¿no? Es casi incomprensible también acerca de esto. Entonces, tenemos que decir que la apostasía o el apóstata, la apostasía es la acción de abandonar. Aquí habla acerca de la ingratitud o de la falta de gratitud de este pueblo, porque él está hablando de que crié hijos, los engrandecí, los bendije, pero ellos se olvidaron de mí. ¿Ah?
Entonces, la acción de abandonar la apostasía es desertar, es rechazar la fe cristiana dentro del contexto bíblico. Esto, uno puede ser apóstata de cualquier cosa, pero en el contexto bíblico es abandonar, rechazar la fe cristiana que alguna vez él participó y él tuvo una creencia. Entonces, en este capítulo 1, como dije anteriormente, lo importante es que aquí hay una acusación severa de Dios por la rebeldía del pueblo. Aquí hay rebeldía. El tema, uno de los temas centrales acá es verdaderamente la rebeldía que tiene el pueblo hacia Dios. Y él hace esta acusación, diríamos, una acusación solemne que llama al cielo y a la tierra, es decir, al universo, a la creación, para poner a esta nación, a este pueblo, en un juicio, en una sala de juicio donde hay acusaciones, donde el pueblo trata de defenderse, ¿ah? Y donde también hay una terrible sentencia. Ese sería como el cuadro que nosotros vemos en este capítulo. En este capítulo. Entonces, el profeta entendemos que está viviendo en un tiempo de crisis, un tiempo de mucha tensión. Ya dijimos en la introducción un poquito, en el norte se había levantado una nación muy cruel, Asiria, una nación muy cruel, el imperio asirio, y que también en el reino del norte ya había sido conquistado por ellos. Entonces el panorama que se veía en Judá no era muy distinto, no era muy distinto. Creo que Dios, por la misericordia que él tuvo con David, ¿no? En el pacto davídico, entonces confirmó a los hijos de sus hijos en el trono. Y de esa manera también, bueno, los reyes de Israel no fueron tan malos ni perversos, aunque hay excepciones terribles en realidad también, como los reyes de Israel en el reino del norte, donde hubieron muchas dinastías. Entonces, el reino de Judá se encontraba en una condición muy complicada, muy complicada. A las afueras de Jerusalén había más de 185.000 guerreros asirios que estaban dispuestos a invadir Jerusalén, como lo habían hecho con el reino del norte. Sin embargo, Dios usó al mismo profeta Isaías para hablarle al rey que de ninguna manera el ejército asirio iba a entrar por Jerusalén y andar por sus calles. No, no nos vamos a adelantar a la historia, pero vemos que Dios hace algo maravilloso, usa su ángel, ellos se devuelven. Finalmente, el rey de Asiria, Sennacherib, fallece muerto en el mismo templo. Prácticamente lo asesinan allí sus propias familias, sus hijos, si no me equivoco. Entonces, podemos ver que desde el capítulo 1 acá, desde el versículo 1 hasta el 9, hay una acusación. Imagínese usted lo que dice en el versículo 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Entonces, el castigo era inminente. Isaías estaba viendo esto, veía que a través de la desobediencia, porque la única manera, amados hermanos y amados pastores, de permanecer en la tierra que Dios les había dado, era siendo obediente. Lo repetimos muchas veces en lecciones pasadas en el libro de Deuteronomio. Ahora Dios estaba dispuesto a sacarlos, a arrancarlos, a arrebatarles lo que les había dado. Entonces, porque la acusación es seria, ¿no? Usted puede leer, su castigo es inminente. En el versículo 5 hasta el 7, miren lo que dice. Dice, desde la planta del pie, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Nosotros por eso muchas veces usamos esta misma expresión, que éramos una llaga podrida. ¿Ya? Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego,
vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Qué terrible condición, qué terrible es poder mirar y ver lo que produce la apostasía cuando alguien se vuelve, cuando alguien le da vuelta la espalda al Señor y se olvida del bien, del beneficio que alguna vez tuvo en la casa del Señor para comer las algarrobas del mundo, como el hijo pródigo, que cuando quedó sin dinero, sin bienes, sucio, hediondo, quizás harapiento, eh, no tenía que comer, porque esa es la condición cuando el hombre le da vuelta la espalda al Señor. Estamos mirando la apostasía y la religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde el versículo ahora 10, ¿no? Que tenemos desde el versículo 10, porque si Jehová no hubiese sido misericordioso con Israel, si Jehová no hubiese guardado el pacto y la promesa con los primeros padres, dice el versículo 9, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. ¿En qué sentido? En el sentido que Sodoma y Gomorra fueron borrados de la faz de la tierra. El juicio de Dios cayó sobre ellos y ellos fueron borrados prácticamente de la faz de la tierra por sus pecados, por sus maldades. De hecho, el versículo 10, de donde nosotros podemos ver que Dios condena la religiosidad, ya vamos a hablar de lo que es la religión un poquito, ojalá el tiempo nos permita, pero podemos ver, amados hermanos, que aquí él dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hay que entender, no le está hablando a Sodoma, no le está hablando a Gomorra, de ninguna manera, porque nosotros estamos situados en el siglo octavo, más o menos en el año 800 antes de Cristo. Y para mirar la historia de Sodoma tenemos que ir al libro de Génesis. Es decir, de ninguna manera le está hablando a los príncipes de Sodoma. ¿A quién le está hablando? A Jerusalén, a sus príncipes, que de alguna manera, si uno lo mira acá, ¿no es cierto?, se da cuenta de que les está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. ¿Cómo los compara? Podemos ver cómo los compara a cada uno de ellos. Entonces, desde el versículo 10 hasta el versículo 15, Dios está prácticamente condenando la religiosidad. Lo que dice aquí es terrible en realidad. ¿Ah? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ya le había dicho, ¿no es cierto?, al rey Saúl, le había dicho que para él el obedecer, la obediencia era mejor que los sacrificios. Eh, eh, porque, porque la persona que desobedece a Dios y entra en rebeldía, en rebelión, es como traficar con espíritus inmundos, con espíritu diabólico. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero, de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venía a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Qué terrible es cuando la persona se convierte en un apóstata y cree que con la religiosidad, a veces con ir a la iglesia, con ofrendar y hacer un sinnúmero de cosas, cree que va a engañar a Dios. De ninguna manera, porque Dios mira el corazón del hombre y conoce los pensamientos del hombre. Nosotros no le podemos engañar, de ninguna manera podemos engañar. Por eso que desde el versículo 16 en adelante, Dios muestra su gracia salvadora. Dios muestra su misericordia del verdadero arrepentimiento, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, entonces difícilmente el hombre podrá restaurar su comunión con Dios, su comunión con Dios. Por eso no nos vamos a adelantar, pero por eso que allí el Señor le dice: aunque tus pecados fueren como la grana, o fueren como la grana, que fueren negros, entonces
vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, amados hermanos, uno puede ver que siempre la misericordia de Dios está siempre a nuestro favor. Por eso que Dios está dando a este reino de Judá, le está dando una oportunidad. Le está dando una oportunidad de volverse al Señor, de recapacitar, de humillarse, de reconocer su falta, su pecado. Como decíamos anteriormente, en realidad es muy importante. Si uno analiza un poquitito lo que el Señor habla acá, podemos ver que le está dando esta oportunidad para que se restablezca la justicia, el amor al prójimo, en lo cual ellos habían caído. Por eso que también no solo escuchamos esta acusación, sino que también el veredicto, y el veredicto es terrible en este juicio. ¿Ah? La oportunidad que tiene Israel de entregarse a la clemencia de esta corte de justicia, del amor de Dios, es la oportunidad que siempre Dios a nosotros nos da, siempre Dios a nosotros. Mire cómo dice aquí, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces podemos ver que allí siempre el Señor está recalcando todo el bien que le había hecho Israel, todo el bien que le había hecho. Su acusación hacia ellos es por su rebeldía, ¿ah? Por su rebeldía. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quién se aleja? ¿Quién le da vuelta a la espalda al Señor? Es un espíritu de rebeldía. Hay una rebelión en él que opera en los hijos, dice, de desobediencia, y es un espíritu diabólico, es un espíritu diabólico. Por eso a veces les cuesta tanto volver, porque el primero que se rebeló frente a la voluntad de Dios fue, todos saben, allá en la eternidad de Dios, Satanás se rebeló contra Dios. Le dio vuelta a la espalda, se rebeló contra él, y ese mismo espíritu de rebeldía es el que opera muchas veces en los hijos de desobediencia, porque la rebeldía lo lleva a ser desobediente a la palabra de Dios, a pasar por alto sus mandamientos, aunque alguna vez fueron hijos, alguna vez fueron bendecidos, alguna vez fueron instrumentos en las manos del Señor, pero ahora vemos cuál es el estado. Si usted pregunta por ellos, por aquel hermano, por aquella hermana, aquella familia, ¿qué va a saber? Va a escuchar que está arruinado, lejos de Dios, perdido en los vicios, en las cosas de este mundo. Entonces, la acusación contra ellos era de rebelión. Y cuando la condición eh, para habitar en la tierra prometida, para el reino de Israel, era la obediencia. Acuérdese todo lo que estudiamos en las semanas pasadas. ¿Qué le iba a asegurar a ellos? Que el Señor lo iba a prosperar, lo iba a bendecir en el campo, en la ciudad, la arteza de amasar, los hijos de sus hijos. Oiga, increíble, en la guerra era la obediencia, esa era la condición para poder habitar y permanecer por muchos años, por muchos días en la tierra prometida, era la obediencia. Eso lo estudiamos muchas veces, pero la desobediencia lo único que nos trae es perjuicio, daño y destrucción y perdición eterna finalmente. Por eso el tema es importante, ¿no? No sea que el Señor le esté hablando a usted, llegue este mensaje a alguien que alguna vez estuvo en la iglesia y que alguna vez sirvió al Señor, o quizás que también sucede, a veces estamos en la iglesia, pero ya no tenemos ese primer amor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se está volviendo apóstata. ¿Por qué? Porque estamos viviendo solamente por la religiosidad, y ese campo es peligroso, ese campo es peligroso. Recuerde usted que cuando los, mire, cuando ellos escucharon al profeta y dice, crié hijos y, y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y cuando ellos escucharon a Jesús en el Nuevo Testamento, escuchando la historia del hijo pródigo, el hijo rebelde, el hijo contumaz, el hijo que se rebeló contra el padre y le exigió parte de la herencia cuando aún su padre no había muerto. Porque usted entiende que cuando el padre muere, recién la herencia puede ser recibida por sus hijos, ¿no?
No, este hijo es como que mata al padre finalmente, porque pide adelantada la herencia. Entonces, cuando los judíos están escuchando, ¿no es cierto?, a Jesús acerca del hijo pródigo, en vez de que el padre mate al hijo, ¿qué es lo que hace el padre? El padre mata el becerro gordo. El padre lo viste, pone anillo, calzado en sus pies y hace una gran fiesta. Entonces, ellos no pueden entender eso, porque la ley de Moisés, ¿qué decía cuando había un hijo rebelde? ¿Qué decía? Usted lo sabe. Era acusado a las autoridades del pueblo y todos los ancianos, todo el pueblo dejaban un montón de piedra sobre ese hijo contumaz, ese hijo rebelde. Sin embargo, por eso como dice el profeta, crié hijo y lo engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. ¿De quién está hablando? De Israel. Interesante, ¿no? Poder hacer esa comparación del Evangelio, del amor de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador viva. Cuando llega el hijo mayor y dice, ¿qué pasa aquí? No, tu hijo, tu hermano ha muerto y tu padre ha hecho una gran fiesta. Por eso que él no entendía, ahora entiendo por qué él no entendía, porque un hijo rebelde tenía que haber sido lapidado, tenía que haber sido muerto. Sin embargo, allí esta historia del hijo pródigo, como siempre digo yo, esta es la historia del padre amoroso. ¿Ah? Es la historia, el centro de esta historia es del padre que busca al hijo. No es el hijo que busca al padre, sino el padre que busca al hijo como Dios lo buscó a usted, Dios lo encontró, porque esta es una seguidilla de parábolas que el Señor muestra, como la mujer que busca la moneda perdida. ¿Me entiende? Entonces, nosotros podemos ver que es una historia que nos muestra del amor del que busca lo que está perdido. Entonces, el hombre que busca la oveja perdida también. Y finalmente el padre que busca al hijo perdido. Entonces es una historia muy bonita en cuanto a esto. Él dice en esta lección que nosotros tenemos, esta acusación grave. Ya vimos en el Nuevo Testamento, podemos ver el amor de Dios, como el hijo para acceder a esto dijo, volveré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un arrepentimiento sincero, que es como lo que nos habla un poco la segunda parte, ¿no? Llamado al arrepentimiento verdadero. Por eso que el Padre perdonó a su Hijo. Eh, Porque el amor de Dios, el amor del Padre, frente a la confesión, al verdadero arrepentimiento, Dios, ¿no es cierto?, perdona a un alma vil pecador. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. El asno conoce a quien lo alimenta. Él conoce estos animales que el Señor usa en estos primeros versículos de este capítulo. Podríamos ir analizando versículo por versículo y viendo la hermosura de la palabra y del mensaje del Señor, que en el Señor y a través de su Espíritu mi deseo es que llegue, que cale en lo más profundo de su corazón y usted pueda también transmitir este mensaje allí a su clase, a su escuela, a sus hermanos, sus hermanas, a la iglesia. ¿Cómo podemos ver que aquí estos animales que el Señor usa, mire, llama mucho la atención porque ni el buey ni el asno, podemos decir, tienen un elevado coeficiente intelectual? No, todo lo contrario. Es más, cuando usted tiene un hijo, tiene un niño, en el tiempo pasado, vamos a decir, cuando no, usted no iba a la iglesia, porque hoy los padres deben de tratar muy bien a sus hijos. Pero antes, ¿qué le decía? Cuando no sabía juntar las letras, cuando no podía sumar ni restar, y le decía, tú eres un burro, tú eres un burro. ¿Por qué le decimos que era un burro? Porque es como sinónimo de torpeza, de falta de inteligencia, en fin. Pero aquí el Señor usa esta figura de estos animales, un buey y un burro. El buey que sirve solamente para trabajar en la tierra, ¿ah? Su fuerza, su musculatura, pero sirve para trabajar en la tierra.
Y como digo, no son animales de un alto coeficiente intelectual. Sin embargo, ellos tenían la suficiente inteligencia, como dice este pasaje, el buey conoce a su dueño. Bendito sea el nombre del Señor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, no tiene inteligencia para darse cuenta que el Señor lo tomó cuando era una nación que no valía nada. Le dijo el Señor, no por ser tú el mejor pueblo sobre la tierra os ha querido el Señor, no, de ninguna manera. Yo quiero que seáis un pueblo, una nación, gente santa, pueblo santo, real sacerdocio. Sin embargo, todo eso se echó a perder por la desobediencia y la dureza del corazón del hombre, ¿no? Del hombre, hasta los últimos tiempos, hasta los últimos días, Josué tuvo que decir, lo dijimos la semana pasada, yo no sé a quién ustedes quieren servir, a los dioses al otro lado del Jordán o a los dioses de los cananeos en la tierra en la cual vaya a poseerla, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice la escritura que toda esa generación que conoció a Josué sirvió a Dios. Pero una vez que murió esa generación, la gente hacía lo que bien le parecía, porque no conocían al Señor. Entonces, así, de esa manera, terminaron corrompiéndose y llegando a un periodo muy difícil, muy difícil. Entonces, amados hermanos, amados pastores, qué interesante ha sido hasta aquí lo que hemos tratado de ver. Vamos a avanzar un poquitito en este tema, ¿no? Porque es muy lamentable el comentario sobre esta generación que hacen los primeros versículos de esta su palabra. Cuando realmente miramos estos versículos, bueno, sabemos que Dios es el único que provee, que todo lo que tenemos viene de la mano del Señor. Entonces, como el expositor dice que es una descripción del pueblo, es una descripción aterradora, dice, ¿no? Eso es lo que dice. La descripción del pueblo es aterradora. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Cuando el profeta los confronta y los compara con Sodoma, ellos se justifican diciendo que ofrendan y cumplen con todo el ritual religioso impuesto por la ley de Moisés. Bueno, verdaderamente, en realidad, bueno, como decía, si uno tiene duda acerca de cómo Dios trata a este pueblo como realmente como Sodoma y Gomorra, bueno, Isaías, Apocalipsis también dice lo mismo. 11:8, Apocalipsis 11, versículo 8, dice, y sus cadáveres, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, es decir, Jerusalén. En el sentido espiritual y en la bajeza espiritual, ellos eran considerados como Sodoma y como Gomorra. Por eso le dice, príncipe de Sodoma, oídme, oídme. Entonces podemos ver en esta su pasaje. Y bueno, desde los versículos 21 al 23, como decía, de todo este capítulo es la continuación de la decadencia espiritual de Jerusalén. Jeremías, ¿no es cierto? Podemos ver en esta referencia que tenemos de esta primera parte. Isaías capítulo 1, 21 al 23 es la continuación. Léala usted, no la voy a leer yo, está ahí en el mismo texto. Es la continuación de la degeneración espiritual. Jeremías 2, 5, 19, también nuevamente la apostasía, el ruego y la advertencia, porque Dios es un Dios que siempre advierte antes, ¿no? Y nuevamente en Oseas 4:6 es la ignorancia deliberada de Israel a olvidar la ley de Dios. No hay que ser ingenuo. El hombre se olvida de Dios y le da vuelta la espalda a Dios. Entonces, ¿por qué el Señor ahora con este profeta en Isaías, él
en su misericordia, vemos nuevamente que a pesar de lo duro, a pesar de lo extraviado, de lo degenerado, de la bajeza hasta donde Israel había llegado, aún así Dios extiende su mano de amor y misericordia y está dispuesto a lavar, a limpiar, a santificar. ¿Qué le dice en el versículo 16? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, aprended a hacer el bien. Es decir, ellos habían olvidado lo que era vivir en santidad. Tenían que comenzar de nuevo. Por eso que en esta parte nosotros podemos ver realmente que para volverse a Dios solamente se necesitaba nuevamente arrepentirse, porque el castigo era inminente. Amados hermanos, el castigo era inminente. Como dije anteriormente, Isaías sabía y conocía que derechamente Jerusalén, Judá, iba a ir al cautiverio. Entonces aquí Dios le da una oportunidad a través del profeta Isaías. Sin embargo, como dice el expositor, quizás este pueblo y esta nación confiaba en qué? Confiaba en los sacrificios, confiaba en su religión, en su cosa externa. ¿Cuántos confían en lo externo cuando en lo interno quizás está toda la malicia, toda la maldad, todo el pecado? Y cantamos con nuestros signarios, ¿no es cierto? Y tenemos apariencia de santidad y de los mejores oradores, pero en el fondo, en nuestros corazones, en nuestra mente hay envidia, hay enojo, hay ira, hay contienda, eh, hay avaricia también, por las cosas terrenales, por las cosas que son pasajeras, por el dinero también. ¿Cuántos predicadores asalariados que solamente les interesa el dinero cuando esas cosas son tremendamente pasajeras? ¿Qué les dijo el Señor a esas personas? Vosotros sois sepulcros blanqueados, por lindos por fuera, como los cementerios parques hoy en día, todo bonito, con lagunas, con verdes prados, bien cuidados, bien regados. Pero ¿qué hay debajo de ese pasto? Hay podredumbre, hay hediondez, hay descomposición. Así los trató a los religiosos de su tiempo, que hoy en día seguramente también hay en nuestras iglesias. Y que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, porque sus ojos están sobre sus hijos, sobre su pueblo. Entonces, amados hermanos, todo lo que hacían, Dios lo aborrecía. Desde el versículo 10 hasta el 15, todo lo que ellos hacían, Dios los aborrecía, lo aborrecía. Por eso nosotros no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Entonces, amados hermanos, el amor de Dios se manifiesta desde el versículo 16 al 19, porque estamos en este tema. Llamado al arrepentimiento verdadero es lo que nos invita el expositor, el tema, un llamado al verdadero arrepentimiento, porque sin verdadero arrepentimiento no hay perdón, no hay perdón. ¿Cómo le dice el Señor en esta parte? La acción que el pueblo tenía que hacer, la acción que yo tengo que hacer ahora, que usted tiene que hacer ahora, tiene que ser, mire, lavaos, y uno extrae algunos términos ahí, lavaos, limpiaos, quitad, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir, hacer justicia, amparar a la viuda. Entonces, solamente entonces hay una invitación de Dios. Recién el Señor te dice, bueno, ahora ven, acércate a mí. Ven luego, apresúrate. Una vez que el hombre haya hecho esto, se haya lavado, se haya limpiado, haya quitado la iniquidad de su vida, haya dejado de hacer lo malo. Porque un hombre no puede decir que se ha perdonado, que ha sido perdonado, si sigue en su pecado, si sigue en su maldad. No, cuando Dios viene a la persona, el hombre deja de mentir, deja de robar, deja de hacer lo malo, deja de desearle mal al prójimo. No, el hombre deja de hacer todas esas cosas y ahora aprende, comienza a hacer todo lo que a Dios le agrada, todo lo bueno. Él busca las cosas, vive en justicia,
lo que es justo, desecha la injusticia y vive en justicia. Es un hombre recto, ama la rectitud, ama la franqueza, ama la verdad, vive en la luz, no vive en las tinieblas. Todos esos cambios se producen cuando la persona viene con arrepentimiento al Señor. Entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora recién el Señor abrirá los brazos, limpiará, perdonará, hará de él una nueva criatura, un hombre de Dios, un santo para él, y pondrá su espíritu en su vida, en su corazón, habrá un cambio de vida. Hoy en día en nuestras iglesias, muchas iglesias, está lleno de hermanos, lleno de jóvenes o señoritas que no tienen un testimonio de transformación, de cambio de vida, de perdón de Dios. Por eso las iglesias a veces se transforman en verdaderos pasillos. Muchos llegan, muchos se van también. Entonces, amados hermanos, qué interesante. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Se fija cómo el Señor es misericordioso. Dios debe venir, vivir en nosotros y no ser simples religiosos, dice el último párrafo de esta segunda parte, ¿no? Dice, a Dios no le impresionan los rituales y ceremonias que aparentan devoción. Él conoce la intención del corazón del hombre. Yo estoy de acuerdo con eso. No podemos impresionar a Dios. Él mira el corazón. El pueblo de Israel pensó que podía continuar pecando, ya que solo bastaba un sacrificio, pensaban ellos, ¿no? Para restituir la relación con Dios, pero con Dios no se puede transar así, ¿no? No podemos echarle tierra al pecado y después lavarnos la cara y aparentar santidad delante del Señor. No, hay que tener cuidado para tomar las cosas santas del Señor, especialmente el que predica, el que preside, el pastor, el que dirige, el que enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo decía la semana pasada, no sea que yo siendo heraldo para muchos venga a ser reprobado, ¿no? Usted debe de acordarse. El Señor sigue llamando un verdadero arrepentimiento. Él se duele del castigo, sin embargo, a veces es la única forma que el ser humano recapacite y encauce su vida en la voluntad de Dios. Le pasó eso a Israel. Israel, después de la destrucción del templo, después, ¿no es cierto? Nunca más ellos fueron idólatras. Se sanaron cuando fueron a Egipto, a Babilonia, perdón, de la idolatría que tanto daño les causó, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que mirar lo que el Señor nos muestra en esta su palabra. La religión, gran parte de la tradición, porque aquí dice, hablamos un poco de la religiosidad al principio, y lo que dice el último párrafo, como digo, Dios debe vivir en nosotros y no ser simples religiosos. Entonces tenemos que mirar un poquito que la religión o ser religioso, gran parte de la tradición teológica la vincula con a la palabra latina religare, atar, ligar, religión, ligar, atar. Del latín viene la palabra de la palabra religio, que es el prefijo re y del verbo ligare, o sea, amarrar, ligar, eso significa. Por lo tanto, concluimos que es toda práctica de fe que nos une a Dios, que nos amarra a Dios. Y en eso tenemos que decir que están, ¿qué cosa? El orar, el cantar, el arrodillarnos, el venir a la casa del Señor y ayunar y hacer tantas cosas que tienen que ver con nuestra fe. Pero esas cosas realmente son las cosas externas. Cualquiera puede hacerlo. Entonces, si no tenemos una relación personal con el Señor, un cambio de vida, una transformación, que el Señor viva en nosotros, podremos hacer todas esas cosas y nos vamos a convertir en verdaderamente, únicamente en personas religiosas. ¿Me entiende? Esos son los religiosos, los que aparentan por su obra, por sus cosas, con las cosas que lo ligan a Dios de una o que lo identifican porque vamos a la iglesia, porque llevamos una Biblia bajo el brazo. Pero esas cosas son parte de la religiosidad.
de la religiosidad. La relación personal se vive con el Señor. Cuando uno va al culto, cuando uno va a la iglesia, uno tiene que tener un culto personal con el Señor. Cuando usted está en la banca y alaba a Dios, levanta sus manos, glorifica al Señor, es porque usted tiene un culto personal con el Señor. El Espíritu de Dios que está en su vida le hace sentir eso. Por eso caen las lágrimas, por eso uno ora al Señor fervientemente. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Finalmente, por eso Isaías llegó a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, no sea que seamos religiosos solamente y creamos que porque estamos en la iglesia, porque vamos a la iglesia, porque hacemos esto, hacemos esto otro, damos nuestra ofrenda y casualmente algunos diezman, creemos que con eso estamos bien delante de Dios. No, Dios no necesita esos adoradores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no como este pueblo que de labio honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Era gente pecadora, gente cargada de pecado, gente mentirosa, gente hipócrita, gente de apariencia, que se complacían en el pecado, en la maldad. Luego venían con sus cosas, con su ofrenda, con su animalito que los compraban. No le importaba si eran lagañosos, si eran defectuosos, les daba lo mismo. Pero para el Señor no da lo mismo. Bendito Dios. El Señor santifique tu corazón, santifique tu mente, abra tu entendimiento y sírvele con fidelidad, para que esto que el Señor nos muestra en este capítulo nunca, jamás suceda en tu vida, sino todo lo contrario. Dale gracias al Señor porque Él de donde te recogió, de donde te tomó. ¿Quién eras tú? Estabas en el lago cenagoso y de allí el Señor te sacó, te limpió, te hizo un hijo de Dios, te engrandeció el Señor, te puso en un lugar de privilegio, te sacó del hoyo profundo para sentarte con los príncipes. Amado siervo de Dios, eso es lo que hizo el Señor contigo. Jamás te envanezcas, jamás creas que es por tu esfuerzo, por tu sabiduría, por tu liderazgo. No, porque nada somos si el Señor no está en nosotros. Ninguna cosa podemos hacer. Por eso el Señor nos bendiga, para que le adoremos a Él, le sirvamos de corazón. Por eso que la referencia, Joel, particularmente capítulo 2, versículo 13 de esta segunda parte, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Se fija, siempre el hincapié está en lo interior, en el corazón del hombre. Bendito sea el Señor. Tienes que sentir en ti que el Señor vive en ti, y cuando Dios vive en ti, Dios te mueve, Dios te lleva. Amado siervo de Dios, amada sierva, amado hermano, iglesia amada, el Señor te lleva a servirle a Él con fidelidad. No necesitas un mandamiento, no necesitas una ley, no, porque Él toma la ley que estaba escrita en las piedras y las pone en el corazón del hombre, porque en las piedras fracasó, las primeras se quebraron, porque así quebrantó el pueblo de Israel la ley de Dios y tuvo que construir una nueva. Y pacto sobre pacto. No, cuando el Señor te salva, te perdona y te hace propiedad de Él, tú estás para honrar a Dios, para servir a Dios con fidelidad y no ser un apóstata y menos un religioso. Dios no necesita a los religiosos. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor te bendiga. Se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido los minutos, pero agradezco al Señor por esta oportunidad que Dios nos permite de poder estar comentando esta palabra del Señor. Esta es una carga espiritual que Dios pone en mi vida y espero que sea motivo de mucha bendición para ti. Nos estaremos viendo, Dios mediante, si así lo permite el Señor, el próximo año para la lección, la parábola de la viña. Qué hermoso mensaje, ¿no? Tenía mi amado una viña y cómo se preocupó de limpiarla, lo que hace el Señor con nosotros. Así que mis últimas palabras son para desearte un feliz año. Nosotros, gracias al Señor, mañana sábado tenemos nuestra reunión de fin de año. No queremos dejar esta herencia que nos dejaron los pentecostales antiguos. El 31 de diciembre estaremos en la iglesia desde las 10 de la noche
para poder estar con el Señor los últimos horas, la última par de horas del año 2022 y entrar al 2023 en oración al Señor. Creemos que va a ser un año muy difícil, pero desde ya nosotros somos la iglesia del Señor, vosotros sois la iglesia del Dios vivo. Esperamos que el Señor nos sea guardando. Un cariñoso saludo, un abrazo a la distancia, que el Señor me los bendiga y me los guarde y que tengan un bendecido nuevo año. Que el Señor les bendiga, lo que dicho sea para la gloria del Señor.